Por eso nos dedicamos al riesgo químico en general, es decir, que asesoramos y pues le damos soluciones para evitar secuelas en caso de contacto con producto corrosivo irritante, que son las dos familias de productos químicos que nos pueden provocar una lesión por contacto. Para cualquier sector de actividad, dado que realmente hay riesgo químico en cualquier actividad, ¿eh? Entonces puede haber, lo único es que el tipo de riesgo va a ser diferente según el sector. Y, por ejemplo, puede estar en farmacéuticas, en las universidades, en los hospitales, en agroalimentario también. Hay riesgo químico en cualquier tipo de actividad. Entonces, siempre que hay productos químicos, pues siempre hay riesgo de salpicadura al ojo y a la piel. Entonces ahí intervenimos en todo. Y también no solo en primeros auxilios, sino que en descontaminación a nivel de urgencias y de servicios de emergencias. Pues le ayudamos en sus resultados, sus objetivos de accidentes y de accidentes. Gracias a la solución, pues, un accidente solo se queda en un incidente. Entonces, evita varias cosas en la empresa, como el malestar si hay un accidente y lo que puede suponer para una empresa. Le puede bajar el coste económico también, eso le permite ahorrar dinero en su prevención y ahorrar en su presupuesto. Y también él asegurarle que va a cumplir con sus resultados al nivel de accidentes químicos. Yo creo que sí, Máxima. En los 10 últimos años se ha evolucionado muchísimo aquí en España. Ahora yo creo que sí. Queda, por supuesto, algunas excepciones, pero realmente los grandes grupos han liderado un poco esta evolución, pero ahora incluso los pequeños, los más humildes, pues se ponen ya así a equiparse y a resolver sus problemas. Entonces, va a depender, como decía, va a depender de cada tipo de riesgo que haya en casa del cliente final del delegado de prevención, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es asesorar primero, nos reunimos con las personas para hablar con ellos, evaluar el riesgo químico que tienen y ahí, pues, proponer una solución que cubriría su riesgo químico en general. Entonces, esto pasa a través de armarios así con lavavojos y spray o duchas para la piel también. Y después hay soluciones para todo lo que es derrames de productos químicos. Es decir, hay una parte de descontaminación química de la persona y otra parte de derrames químicos. Y ahí, con esto hay varias novedades. ¿Por qué? Porque la solución están geniales, funcionan perfectamente, pero es tan importante saber cómo funciona. Entonces siempre vamos a formar a la gente, dependiendo de lo que hayan adquirido de riesgo que tenga, pues adaptamos un poco el discurso. Realmente tiene una parte de sensibilización al principio, en la parte teórica, y después una parte más práctica, es decir, enseñamos cómo usar los dispositivos de solución, que sea Difotrin o Hexafluorin, y enseñamos cómo se usa y cómo tiene que reaccionar en el momento. Porque si han adquirido las soluciones será para evitar las secuelas. Y para esto hay un protocolo que hay que seguir y que respetar, y para esto es importante. Entonces, va con la implementación de las soluciones, va la formación. Yo es la tercera vez que hago las dos primeras veces estaba solo, ahora está mi compañera Alicia. Yo pienso que se ha desarrollado en el año y medio, antes era cada año, ahora hace año y medio que no se ha hecho. Quizás el hecho de que sea ahora en marzo en vez de noviembre, pues puede influir quizás. Y yo veo a más gente más entusiasmo que otras ediciones, pero es mi opinión particular. Está que me podéis llamar o llamáis a la oficina en Madrid o en prevor.com y ya encontraréis todo.